El viento golpea una bandera que ya no ondea con orgullo. Las luces de las ciudades se apagan una a una, como si un titán invisible desconectara lentamente el corazón de una nación. Las calles de Nueva York están vacías, el dólar se desploma, las pantallas muestran caos. En la televisión, un discurso promete esperanza, pero en los mercados, el silencio es sepulcral. Así comienza el declive del gigante. Estados Unidos, la nación que alguna vez fue símbolo de poder, libertad y abundancia, hoy muestra grietas que muchos prefieren no ver. ¿Qué está ocurriendo realmente detrás del brillo de sus rascacielos y su aparente estabilidad? ¿Podría esta ser la misma historia que ya vivieron imperios antiguos como Roma o Babilonia antes de su caída final? Las señales están ahí, frente a todos, pero pocos las quieren reconocer. Este no es un video más sobre economía o política. Es una advertencia, un mapa oculto que conecta profecías antiguas, decisiones modernas y un destino que podría repetirse. En este recorrido revelaremos 20 señales, 20 advertencias que marcan el principio del fin de una era. Algunas son visibles, la crisis financiera, la división interna, el miedo. Otras son más profundas, la pérdida del propósito, el vacío espiritual, la arrogancia que precede a toda caída. Pero hay algo más, un patrón que parece repetirse en toda civilización que desafía a la verdad. Y tú, mientras escuchas esto, tendrás que preguntarte, ¿es simplemente el curso natural de la historia o una profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos? Quédate hasta el final, porque la última señal es la más inquietante de todas, la que no habla del poder, sino del alma de una nación. 1. El colapso del dólar y el fin del sueño americano. Durante más de un siglo, el dólar fue el corazón del sistema económico mundial. Un papel verde que no solo representaba dinero, sino confianza, estabilidad y poder. Sin embargo, en los últimos años, esa confianza ha comenzado a fracturarse. China, Rusia, Brasil y varias naciones del sur global han iniciado acuerdos para comerciar sin depender del dólar. Incluso Arabia Saudita, uno de los aliados más antiguos de Estados Unidos, ha empezado a vender petróleo en yuanes. Esto no es solo una noticia económica, es el principio de un cambio de era. La deuda nacional estadounidense supera los 33 billones de dólares y crece cada segundo, mientras su Reserva Federal imprime dinero sin respaldo, generando inflación y pérdida de valor real. Las familias sienten que su dinero vale menos cada día, los precios suben y la clase media se desvanece. Una moneda sobrevalorada, un gasto descontrolado y una fe ciega en un sistema que ya no puede sostenerse. ¿Podría el colapso del dólar ser la señal más clara de que el sueño americano ha terminado? Si crees que sí, escribe la palabra colapso en los comentarios y observa cuántos más piensan igual que tú. Pero antes de responder, recuerda algo inquietante. Toda caída económica comienza con una decisión invisible, una que el pueblo no nota, hasta que ya es demasiado tarde. 2. La división interna y el nuevo conflicto invisible. Ningún enemigo externo ha destruido jamás a una nación tan poderosa como Estados Unidos. Siempre la verdadera guerra ha comenzado desde adentro. Hoy el país vive la fragmentación más profunda desde la guerra civil. Ya no se trata de republicanos contra demócratas, sino de comunidades que han dejado de escucharse. El odio ha reemplazado al diálogo, la censura a la libertad, y las calles se han convertido en trincheras ideológicas. Las redes sociales alimentan una guerra silenciosa. Millones de personas repiten mensajes diseñados para dividir, manipular y polarizar. Familias enteras ya no hablan de política en la cena, por miedo a romperse. Lo que alguna vez fue una nación bajo Dios indivisible, hoy parece dividida por todos los dioses posibles: el dinero, el poder, el ego. Y mientras las personas discuten por causas superficiales, los verdaderos hilos del control se mueven detrás de pantallas, algoritmos y corporaciones. Este conflicto invisible no necesita balas, solo datos. Los enemigos ya no usan uniformes, usan códigos, inteligencia artificial y desinformación. ¿Podría una nación mantenerse en pie cuando su propio pueblo ya no confía ni en su vecino? Piensa en esto. Los imperios caen cuando su gente deja de creer que aún vale la pena salvarlos. Si crees que la división es la herida más peligrosa de todas, escribe ruptura en los comentarios. 3. El auge de la vigilancia y el fin de la privacidad. En nombre de la seguridad, Estados Unidos ha construido una red de vigilancia que hoy supera la imaginación de George Orwell. Después del 11 de septiembre, la llamada guerra contra el terrorismo se convirtió en una excusa para justificar la observación constante de cada ciudadano. Millones de cámaras, micrófonos, satélites y bases de datos recolectan información sobre cada movimiento, cada compra, cada palabra escrita en Internet. Empresas como Google, Amazon y Meta saben más de cada persona que sus propios familiares. Pero hay algo aún
aún más inquietante. El gobierno no necesita espiar cuando las personas se entregan voluntariamente. Cada aplicación, cada asistente de voz y cada red social alimenta un sistema que ya no pertenece a la gente, sino a quienes controlan la información. En 2020, Edward Snowden advirtió que la vigilancia masiva ya no era temporal, sino permanente. Y mientras el público lo olvida, el sistema se perfecciona. Inteligencia artificial analiza patrones de pensamiento, predice comportamientos y crea perfiles digitales que determinan incluso si alguien es una amenaza potencial. Es el fin del anonimato, la era donde el alma digital es más valiosa que la física. ¿Te has preguntado cuántas veces al día eres observado sin saberlo? ¿Cuántas decisiones que crees libres son guiadas por un algoritmo? Si alguna vez has sentido que tu teléfono te escucha, no estás imaginando cosas, es la nueva normalidad y quizá la más peligrosa de todas. 4. La decadencia moral y el fin de los valores fundacionales. Estados Unidos nació proclamando libertad, justicia y fe en Dios. Pero hoy, esos pilares parecen haberse erosionado. Las escuelas ya no enseñan historia con orgullo, sino con culpa. Las familias se fragmentan, los niños crecen sin rumbo, y el entretenimiento glorifica la violencia, la superficialidad y la inmoralidad. Lo que antes se consideraba sagrado, ahora se ridiculiza. Iglesias vacías, templos convertidos en centros comerciales y una cultura que llama progreso a lo que antes era advertencia. La Biblia decía, cuando el fundamento se destruye, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 11, 3. Esa pregunta resuena más fuerte que nunca. No se trata solo de religión, sino de identidad. El país que juró ser una nación bajo Dios ha reemplazado la fe por fama y el propósito por placer. ¿Podría un imperio sostenerse sin alma? La historia dice que no. 5. La inteligencia artificial y el nacimiento del control total. Lo que comenzó como un avance tecnológico ahora se ha convertido en una advertencia. Estados Unidos lideró la creación de la inteligencia artificial, pero también desató una fuerza que ya no controla del todo. Las máquinas aprenden, deciden y predicen el comportamiento humano con una precisión inquietante. Empresas como OpenAI, Google y Palantir desarrollan sistemas capaces de analizar millones de datos y predecir decisiones políticas, militares o personales. Lo que antes se hacía con espías, ahora se hace con algoritmos, y el poder detrás de esos códigos ya no es solo económico, es espiritual. Algunos científicos han comenzado a hablar de una conciencia artificial, algo que va más allá de la lógica, una entidad digital que podría moldear lo que las personas creen, consumen y votan. La línea entre lo humano y lo programado se desvanece. Cuando una nación entrega su poder de decisión a una máquina, deja de ser libre. La inteligencia artificial no duerme, no se cansa y no olvida, y muchos creen que su desarrollo podría ser una de las señales del sello que las antiguas profecías mencionaban. Un sistema donde nadie pueda comprar ni vender sin estar conectado a la red global. ¿Podría esta tecnología ser la herramienta perfecta para un nuevo tipo de control mundial? Si piensas que sí, comenta la palabra control. 6. Desastres naturales y el desequilibrio del planeta. Tormentas que antes ocurrían una vez cada siglo ahora aparecen cada año. Huracanes, incendios, sequías y terremotos golpean Estados Unidos con una fuerza creciente. California arde mientras Florida se inunda. Los cielos se tiñen de naranja y los ríos se secan donde antes fluía abundancia. Algunos lo llaman cambio climático, otros lo ven como una advertencia. La Biblia habla de un tiempo donde la creación gime con dolores de parto, y muchos creen que eso ya comenzó. La ciencia explica las causas, pero el alma humana siente que hay algo más, un desorden moral que se refleja en la naturaleza. Es como si el planeta estuviera gritando por la corrupción del hombre. Desde los tornados en el Medio Oeste hasta las olas de calor en Texas, cada fenómeno parece susurrar lo mismo. Ya nada está en equilibrio. En los últimos años, el costo económico de los desastres naturales en Estados Unidos ha superado cifras históricas, pero el costo espiritual es aún mayor. El miedo. Y con el miedo llega el control, el caos y la manipulación. ¿Estamos ante simples eventos climáticos o ante señales del principio del fin? 7. El colapso espiritual y la búsqueda de un nuevo Dios. En el corazón de Estados Unidos, las iglesias que alguna vez estuvieron llenas ahora permanecen en silencio. La fe que antes guiaba a millones se ha diluido entre ideologías, movimientos y filosofías que prometen libertad, pero siembran confusión. En las grandes ciudades, templos vacíos se transforman en bares, estudios de yoga o centros de autoayuda. El hombre ya no busca a Dios, busca reemplazarlo. Adora a la tecnología, al dinero, al poder. Asimismo, el espíritu de independencia que levantó a la nación se ha convertido en autosuficiencia.
independencia, en un grito de no necesitamos a nadie, pero toda civilización que se erige sobre su propio orgullo termina enfrentándose a su vacío. En Apocalipsis, se habla de una gran potencia que se glorificaba a sí misma diciendo: yo estoy sentada como reina y no veré dolor. Y sin embargo cayó en un solo día. Muchos estudiosos ven en esa descripción un reflejo moderno, una nación que se creyó intocable, pero que ha comenzado a perder su alma. Lo más inquietante es que, mientras el mundo se aleja del Creador, surgen nuevas espiritualidades que no buscan redención, sino poder. Rituales disfrazados de ciencia, movimientos que prometen despertar, pero que en el fondo invocan oscuridad. ¿Y si la verdadera batalla no fuera entre gobiernos, sino entre espíritus? Si crees que la pérdida de fe es la herida más profunda de todas, comenta la palabra despertar. 8. La generación perdida y el fin del futuro americano. Estados Unidos fue durante décadas el país de las oportunidades, el lugar donde los jóvenes soñaban con inventar, construir, conquistar el futuro. Hoy, ese sueño se desvanece entre pantallas, ansiedad y desilusión. Las nuevas generaciones ya no creen en el sistema, ni en el trabajo, ni en la verdad. Viven en una realidad fragmentada por redes sociales, donde la identidad se mide en seguidores y el valor humano en likes. Están alcanzando niveles nunca vistos, y los centros escolares se han convertido en zonas de miedo constante. Los tiroteos son tan frecuentes que ya nos sorprenden. Un país que alguna vez enviaba hombres a la luna, hoy lucha por mantener a sus jóvenes con esperanza. ¿Cómo puede sobrevivir una nación cuyo futuro ha dejado de creer en ella? La educación, la salud mental y la fe. Tres pilares fundamentales están colapsando simultáneamente, y mientras los jóvenes se hunden en la confusión, las élites promueven una cultura que los distrae con placeres fugaces. Es el mismo patrón que los historiadores detectaron en Roma antes de su caída. Cuando los jóvenes pierden propósito, el imperio pierde su destino. Pero detrás de esta desesperanza hay algo más. Una generación sin raíces es una generación fácil de dominar. ¿Podría este caos emocional ser parte de un plan mayor? Si crees que sí, escribe juventud en los comentarios. 9. La formación del nuevo orden mundial y el control global. Durante décadas, la idea de un nuevo orden mundial fue considerada una teoría de conspiración, pero hoy, las propias élites la mencionan abiertamente. Presidentes, banqueros y líderes corporativos han comenzado a hablar de una gran reestructuración, de un mundo interconectado bajo un solo sistema económico y digital. El Foro Económico Mundial, encabezado por figuras como Klaus Schwab, promueve un futuro donde la propiedad privada desaparecerá, donde no tendrás nada y serás feliz. Y detrás de esas palabras se esconde una agenda más grande: control total, monedas digitales, vigilancia biométrica y censura de ideas son solo los primeros pasos hacia un sistema global donde cada movimiento podrá ser rastreado. Estados Unidos, que alguna vez lideró al mundo en nombre de la libertad, ahora se convierte en la pieza central de esta transformación. Sus bancos impulsan el dólar digital, su tecnología alimenta la inteligencia artificial mundial y sus gobiernos colaboran con corporaciones que definen qué se puede o no decir, todo bajo la excusa del orden, la seguridad y la estabilidad. Pero la historia muestra que cada vez que el poder se concentra en pocas manos, la libertad muere. Lo profético y lo político parecen fundirse. Un sistema único que recuerda las visiones de Daniel y Apocalipsis, donde una sola bestia gobierna sobre todas las naciones. ¿Es casualidad que tantas crisis ocurran al mismo tiempo? ¿O son los cimientos de algo que ha estado planeado durante décadas? Si crees que no es coincidencia, escribe sistema en los comentarios. 10. El control mental y la manipulación de masas. En la era de la información, la mente humana se ha convertido en el campo de batalla más codiciado. No se necesitan armas cuando se controla lo que una sociedad piensa, siente y teme. En Estados Unidos, los medios tradicionales y las grandes plataformas digitales han aprendido a moldear la percepción colectiva con una precisión quirúrgica. Lo llaman gestión de narrativa. Cada noticia, cada tendencia, cada polémica se diseña para provocar una emoción específica. Mientras la población discute en redes, los verdaderos temas desaparecen del foco público. El control mental moderno no se impone con fuerza, sino con distracción. Series, música, modas, ideologías. Todo forma parte de un sistema que alimenta la confusión y debilita el pensamiento crítico. La CIA lo experimentó durante la Guerra Fría con proyectos como MK Ultra, buscando manipular la mente humana. Hoy, esos métodos son digitales, invisibles y mucho más efectivos. El miedo, la ira y la división son herramientas para mantener a la sociedad bajo control, sin que nadie note las cadenas. La gente cree elegir, pero en realidad solo selecciona entre las opciones que otros diseñaron. ¿Te has preguntado cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? Si sientes que el pensamiento libre está desapareciendo, escribe mente en los comentarios.
11. La muerte de la verdad y el surgimiento de la mentira global. En Estados Unidos, la verdad se ha convertido en un producto, moldeable, editable, negociable. Los hechos ya no importan, importa quién los cuenta. La desinformación se ha vuelto una herramienta política y comercial. Y lo más alarmante es que la mayoría de las personas ya no distingue lo real de lo fabricado. Las noticias falsas se mezclan con verdades parciales y la manipulación emocional suplanta a la razón. Vivimos en la era del posverdad, donde la mentira se viste de credibilidad y la verdad es tratada como conspiración. Los grandes medios que antes decían buscar la objetividad, ahora obedecen intereses financieros y corporativos. En las redes, los algoritmos premian lo que genera polémica, no lo que revela sabiduría. Y así, la sociedad entera ha quedado atrapada en una burbuja de ilusiones, diseñadas para controlar su percepción. En la Biblia, Isaías advirtió que llegaría un tiempo donde el bien sería llamado mal y el mal, bien. Ese tiempo parece haber llegado. Hoy, quienes dicen la verdad son ridiculizados, censurados o cancelados, mientras los mentirosos se presentan como salvadores. Estados Unidos, que una vez fue la voz del mundo libre, ahora lucha contra su propia oscuridad informativa. ¿Cómo puede sobrevivir una nación que ya no sabe en qué creer? 12. La corrupción del sistema judicial y el fin de la justicia verdadera. En los tribunales de Estados Unidos, alguna vez se creía que la justicia era ciega, que todos eran iguales ante la ley. Hoy, esa venda parece haberse caído. Políticos, empresarios y celebridades se libran de crímenes que destruirían la vida de cualquier ciudadano común. Los juicios se ganan con poder, no con verdad. La ley, creada para proteger al pueblo, se ha convertido en un arma para silenciarlo. Casos como los escándalos de Epstein o las filtraciones del FBI revelan una estructura donde la justicia se negocia en despachos ocultos y no en las salas de los jueces. Los fiscales obedecen intereses, las cortes responden a partidos y el sistema entero parece girar alrededor del dinero. En paralelo, las cárceles están llenas de personas pobres, mientras los poderosos compran su libertad. La corrupción no solo se mide en sobornos, sino en la pérdida de valores. Lo que antes se llamaba justicia ahora se llama conveniencia. La Biblia advertía que el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. Es una descripción perfecta de lo que ocurre. Estados Unidos, el país que decía defender la libertad, hoy muestra que incluso su sistema más sagrado se ha contaminado. ¿Puede sobrevivir una nación cuando su propia ley se convierte en una mentira? Si crees que la justicia ha perdido su significado, escribe ley en los comentarios. 13. El caos social y el aumento de la violencia interna. En los últimos años, las calles de Estados Unidos se han convertido en un reflejo del desorden interior de su sociedad. Lo que antes era una tierra de oportunidades, ahora parece un escenario de tensión constante. Saqueos, disturbios, tiroteos masivos, protestas que terminan en fuego. Cada ciudad parece estar al borde de un colapso. Las estadísticas son claras. Los crímenes violentos han aumentado y la desconfianza en la policía se ha disparado. Pero el problema no es solo la violencia física, sino la moral. El respeto ha desaparecido. Las generaciones más jóvenes crecen viendo la destrucción como una forma de justicia. Las grandes urbes como Chicago, Los Ángeles o Filadelfia muestran escenas que parecen sacadas de una película distópica. Negocios cerrados, calles vacías, miedo al caer la noche. Y mientras la gente común vive con temor, las autoridades parecen paralizadas o indiferentes. La historia muestra que toda civilización llega a un punto donde el orden se derrumba desde adentro, y ese punto parece estar cada vez más cerca. Cuando el miedo se normaliza, el alma se endurece. Cuando la violencia se vuelve rutina, la esperanza muere. ¿Es posible restaurar un país donde el enemigo ya no viene del exterior, sino del propio corazón de su gente? Si crees que la violencia es una señal de algo más profundo, escribe caos en los comentarios. 14. El ascenso del control militar y la militarización del orden público. En medio del caos, el pueblo clama por orden y el gobierno responde con fuerza. Lo que comenzó como simples medidas de seguridad se ha convertido en una expansión silenciosa del control militar dentro del territorio estadounidense. Vehículos blindados circulan por las calles, drones vigilan desde el cielo y cada protesta es monitoreada como si fuera una amenaza de guerra. El Pentágono, que alguna vez se centró en enemigos extranjeros, ahora entrena unidades para el control civil. Programas como Jade Helm o el uso de inteligencia artificial militar en vigilancia urbana
Habana no son teorías, son hechos documentados. Las fronteras entre ejército y policía se han difuminado, y la línea que separa la libertad del control se vuelve casi invisible. Cada crisis, cada tiroteo, cada catástrofe social sirve como excusa para aumentar la presencia del Estado armado. Es el mismo patrón que siguieron imperios antes de caer: Roma, Alemania y ahora Estados Unidos. Los líderes prometen seguridad, pero sacrifican privacidad. Prometen paz, pero siembran miedo. ¿Podría ser esta expansión militar el preludio de un gobierno autoritario disfrazado de protector? 15. El entretenimiento como herramienta de manipulación y adormecimiento masivo. Mientras las calles se llenan de tensión y miedo, millones de personas se refugian frente a una pantalla. Series, música, redes sociales y espectáculos se han convertido en la distracción perfecta. Pero detrás de ese brillo hay algo más. Un mecanismo cuidadosamente diseñado para mantener a la sociedad ocupada, confundida y emocionalmente dormida. Hollywood, que alguna vez inspiró sueños, hoy moldea pensamientos. Cada historia, cada ídolo, cada tendencia lleva mensajes que reescriben los valores de una generación entera. La violencia se normaliza, la lujuria se celebra, el ego se convierte en virtud y el pecado en entretenimiento. Mientras el país se desmorona, las masas ríen, cantan y bailan, creyendo que todo sigue igual. Y sin embargo, nada lo está. Estudios revelan que los estadounidenses pasan más de 7 horas al día frente a pantallas, tiempo suficiente para reprogramar su percepción del mundo. El entretenimiento ya no busca emocionar, busca dominar. Lo que antes era arte, ahora es herramienta. Lo que antes era cultura, ahora es control. En Apocalipsis se menciona a una gran ciudad que engañó a todas las naciones con su hechicería. Algunos estudiosos interpretan esa palabra, hechicería, como manipulación. Hoy, esa hechicería tiene forma de pantallas brillantes y canciones pegajosas. ¿Te has preguntado qué tanto de lo que amas consumir realmente eliges tú? Si crees que el entretenimiento moderno se ha convertido en una forma de adormecer al mundo, comenta Hechizo. 16. La esclavitud digital y el control a través de la tecnología cotidiana. Lo que comenzó como comodidad, hoy se ha transformado en dependencia total. Cada dispositivo que simplifica la vida también recopila información. Cada aplicación gratuita cobra un precio oculto: tu libertad. Estados Unidos lideró la revolución tecnológica, pero en el proceso creó una red invisible que atrapa a su propio pueblo. Teléfonos, relojes inteligentes, cámaras, asistentes de voz, sistemas domésticos, todos conectados a una nube que nunca olvida. Esa nube no pertenece al usuario, pertenece a las corporaciones y agencias que la administran. Millones de personas viven creyendo que son libres, cuando en realidad están siendo observadas, registradas y predecidas por sistemas que deciden qué deben ver, comprar, desear o temer. No es una prisión con muros, sino una prisión con notificaciones. La dependencia digital ha llegado tan lejos que el día que el sistema caiga, la sociedad entera colapsará con él. Y lo más alarmante, esta red no solo controla a individuos, sino que alimenta un poder centralizado capaz de influir en gobiernos, elecciones y guerras. Algunos expertos ya lo llaman la dictadura del algoritmo, una nación que controla al mundo a través de la tecnología y una tecnología que, en silencio, ya controla a la nación. ¿Podría esta esclavitud digital ser la versión moderna de las cadenas invisibles que la Biblia advierte para los últimos tiempos? Si crees que sí, escribe red en los comentarios. 17. Las advertencias ignoradas y el silencio de los profetas modernos. En cada época de la historia, antes de una gran caída, surgieron voces que advirtieron lo que se acercaba. En Estados Unidos, esas voces también han aparecido, pero han sido ridiculizadas, silenciadas o convertidas en espectáculo. Desde economistas que predijeron la crisis del 2008, hasta pastores y líderes espirituales que hablaron de un juicio moral inminente. Todos fueron tachados de exagerados, pero sus palabras hoy resuenan como eco de lo inevitable. Profetas modernos, algunos conocidos, otros anónimos, han denunciado la corrupción, la pérdida de valores y la arrogancia nacional, pero el ruido de las redes y la distracción colectiva los ha sepultado. Nadie escucha al que no entretiene. Las advertencias ya no mueven multitudes, solo generan burlas. Es el mismo patrón que las escrituras describen antes de la destrucción de Sodoma, de Nínive, de Jerusalén. Un pueblo que oye pero no escucha, que ve pero no entiende. Incluso dentro de las iglesias, muchos líderes han preferido el aplauso antes que la verdad. Hablan de prosperidad, pero callan sobre el arrepentimiento. La profecía se ha convertido en espectáculo y el mensaje se ha vaciado de poder. Sin embargo, algunos todavía anuncian lo que viene, aunque nadie quiera oírlo: el colapso espiritual de una nación que se creyó eterna. ¿Y si los profetas modernos no estuvieran locos, sino adelantados? 18. El eco de las profecías bíblicas y el reflejo de Babilonia en América.
En los textos antiguos, Babilonia fue descrita como una ciudad poderosa, llena de riqueza, conocimiento y orgullo. Una nación que gobernaba sobre todas las demás, que decía en su corazón: yo estoy sentada como reina y no veré dolor. Pero un día cayó, en una sola hora. Esa profecía, escrita hace miles de años, parece resonar con inquietante precisión en el mundo moderno, especialmente en los Estados Unidos. Una potencia que se gloría de su fuerza militar, de su tecnología y de su influencia global, pero que ha olvidado su origen espiritual. La Biblia advierte que Babilonia sería símbolo del comercio, la corrupción y la confusión moral. Hoy, el dólar domina los mercados, las grandes corporaciones controlan la cultura y la moral se ha vuelto relativa. ¿Es coincidencia o reflejo? Algunos estudiosos bíblicos aseguran que la descripción de la gran ramera en Apocalipsis 18 encaja con la figura de una nación que exporta su cultura al mundo, que comercia con todo, incluso con las almas humanas. América, como Babilonia, ha levantado su torre digital hasta los cielos, creyendo que su poder es eterno. Pero toda torre, por más alta que sea, tiene un punto de quiebre. Lo que un día fue símbolo de libertad, hoy parece símbolo de confusión. Y así como Babilonia cayó, muchos temen que la historia esté por repetirse. Si sientes que esta conexión no es casualidad, comenta Babilonia y observa cuántos más lo perciben igual. 19. El despertar de las naciones y el fin del dominio estadounidense. Durante casi un siglo, Estados Unidos fue el eje del poder mundial. Su moneda, su ejército, su cultura y su influencia dictaban el rumbo del planeta. Pero en silencio algo ha comenzado a cambiar. China, Rusia, India, Brasil y decenas de países están formando alianzas que ya no dependen del liderazgo americano. El surgimiento del bloque BRICS, el comercio sin dólar y las nuevas rutas económicas apuntan a un mundo multipolar, donde el antiguo imperio pierde su trono. Y no es solo un cambio político, sino espiritual. Los pueblos del mundo parecen despertar del hechizo del sueño americano. Cada vez más naciones rechazan la intervención, la imposición cultural y las guerras en nombre de la paz. Estados Unidos, por primera vez en su historia, siente lo que es no ser escuchado. Su influencia en organismos internacionales se debilita. Su deuda lo asfixia y su moral lo divide. Pero este despertar no solo ocurre fuera, también dentro. Ciudadanos que comienzan a cuestionar el sistema, a ver las mentiras, a reconocer que el poder real nunca estuvo en el pueblo, sino en los que controlan la narrativa. ¿Y si esta pérdida de dominio no fuera un castigo, sino una consecuencia? La Biblia dice: Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Tal vez lo que el mundo está viendo no es solo una caída política, sino una reconfiguración divina. Si crees que el cambio global ya comenzó, escribe despertar en los comentarios. Pero no cierres este video todavía, porque la última señal revela lo más inquietante. No el fin de una nación, sino el comienzo de algo que podría cambiar el destino de toda la humanidad. 20. El inicio del nuevo ciclo y la señal final del tiempo. Cuando un imperio cae, el mundo no desaparece, cambia. La historia siempre ha seguido un patrón. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, cada civilización alcanzó la cima de su poder, desafió los límites de su moral y finalmente fue reemplazada. Hoy, Estados Unidos parece entrar en esa misma fase final. Pero esta vez, el cambio no es solo político, es global, espiritual y tecnológico. Todo converge. Crisis económicas, guerras, pandemias, inteligencia artificial, desastres naturales y un creciente vacío moral. Es como si el reloj del mundo se acercara a la medianoche. En la profecía de Daniel, una estatua simbolizaba los imperios del mundo. Oro, plata, bronce, hierro y al final, una mezcla frágil de hierro y barro. Muchos creen que vivimos en esa última etapa, donde todo parece fuerte por fuera, pero se desmorona por dentro. Y justo en ese punto, el texto dice que una piedra, no tallada por mano humana, cae del cielo y destruye el sistema entero, dando inicio a un nuevo reino. ¿Podría esa piedra simbolizar el regreso de algo o de alguien que el mundo ha olvidado? ¿Podría el fin de la era estadounidense marcar el comienzo de una nueva etapa para la humanidad? Tal vez la caída no sea castigo, sino purificación. Tal vez lo que se derrumba no es una nación, sino una forma de vivir sin verdad. Cada señal, cada evento, parece empujar al mundo hacia una decisión inevitable, entre seguir adorando al sistema o volver al Creador. Si has llegado hasta aquí, escribe vigilante en los comentarios, porque eso significa que aún estás despierto. Aún puedes ver lo que muchos se niegan a mirar. Y recuerda, toda caída es también un comienzo.
Si este video te hizo reflexionar, no te quedes callado. Comenta qué señal te pareció la más clara de todas y comparte este mensaje con alguien que aún cree que nada está pasando. Lo que acabas de escuchar no es teoría, es historia repitiéndose delante de nuestros ojos. Tal vez aún haya tiempo, pero solo para quienes estén dispuestos a ver. Gracias por acompañarme en Lo Nunca Contado, donde revelamos lo que otros prefieren ocultar. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y mira el siguiente video, porque lo que viene podría cambiarlo todo.